Vamos a comenzar desde el inicio, como ya lo hicimos. Tarot proviene de un término francés que es una derivación del italiano tarocco, que en plural es tarocchi. Es bien importante mencionarles, chicos, que tanto el tarot siempre tenemos que buscarle, incluso no solo al tarot, sino a las palabras místicas, tenemos que buscarle su sinónimo y su antónimo, porque de ahí entonces nosotros vamos a tratar de entender las palabras a nivel místico. Según el diccionario de la Real Academia, el tarot es tanto una baraja empleada en cartomancia como el juego que se practica con ella. Mucho se ha discutido sobre el origen y significado de esta palabra, pero para Gebelin el origen del término tarot es egipcio y su significado, como ya lo vimos anteriormente, podría ser sendero real. Otros autores señalan que este término es un toponímico relacionado con el río Taro, que discurre por el norte de Italia, en la región que se sugieren las primeras barajas conocidas. MacGregor Matters describió distintos anagramas. ¿Qué es un anagrama? Un anagrama es un procedimiento que consiste en crear una palabra a partir de la reorientación de otras palabras. O sea, que si yo las pongo al revés o al derecho, me van a dar la misma palabra. Derivadas de la palabra taro. Fíjense bien. Entonces, Tora en hebreo significa ley. Troa significa en hebreo puerta. Rota significa en latín rueda. Orat significa hablar o rezar en latín. Taur o Taur significa la diosa egipcia de la oscuridad, porque les recuerdo que en la oscuridad es donde realmente nosotros nos encontramos y donde realmente se encuentran todos los secretos del misticismo. Ator o Ator es la diosa egipcia de la alegría. Entonces, como podemos ver, pues propiamente no solamente el decir o el pronunciar la palabra tarot no es nada más por pronunciarla, sino es realmente el tarot es un arte, es un misticismo más allá. Entonces, el tarot consta de 78 cartas, en el cual se encuentra dividido en dos categorías. Arcanos mayores, que consta de 22 cartas, y arcanos menores, que consta de 56 cartas. Sin embargo, para nuestro estudio de este primer módulo, solamente vamos a ver los 22 arcanos mayores, y ya si ustedes quieren, podemos hacer el módulo 2 de los arcanos menores, y hay un módulo 3 en donde tú ya lo que haces es entras de manera ya muy profunda a lo que es el arte de la cartomancia y vas relacionándolo con el árbol de la vida, incluso ahí vas a estudiar prácticamente vidas pasadas. ¿Quién fuiste en las vidas pasadas? ¿Se alcanza a ver en el tarot? Sí. También se conoce como triunfos, siendo estos los más importantes que los arcanos menores. Ahora, fíjate bien. Yo les puse una pequeña frase y vamos a continuar con el gran viaje del iniciado y vamos a cortar a las 12 también para no aburrirlos. Y entonces ya a la siguiente que ojalá nos pongamos de acuerdo esta semana para que veamos los otros dos temas que nos faltan y ya nos pondríamos al corriente. Entonces, para que ya en la siguiente clase tomemos o retomemos desde donde nos quedamos para no retrasarnos más. En la vida de cada persona existe la co-creación, porque si lo llegamos a pensar, después lo sientes dentro de tu corazón, lo pasas por la mente, lo puedes crear. Ese es el gran secreto de la vida misma, el aquí y el ahora. Hay un tema que me encanta porque se llama el gran cuento del viaje del iniciado. ¿Por qué es el gran cuento del gran viaje del iniciado? Porque fíjense bien, yo les voy a ir pasando las cartas para que ustedes lo logren entender. Los que tienen sus cartas y su mazo con ustedes, por favor, saquen los 22 arcanos mayores y ordénenlos, porque ahorita vamos a lograr entender por qué es el gran viaje del iniciado.
para que ustedes vayan viendo y no nada más yo esté aquí hablando como merolico. Aparte, ¿no? Entonces, ordenen y saquen sus cartas. Y ordénenlas de 0 a 21. No importa que no tengas cartas estrellita, ahorita las voy a poner acá. Nada más dejen que las ordene porque tengo un desmauser. Me avisas cuando termines, Manuel, porque yo no he terminado. 5, 6, 9. Listo, ya está. Fíjate bien, Manuel. Vamos a empezar con el gran cuento del viaje del iniciado. La secuencia de los arcanos mayores, como el gran viaje del ser humano, empieza en la búsqueda de nosotros mismos y de su realización personal, y cada una de las 22 cartas como un determinado estado de conciencia que va desde la absoluta potencialidad del loco hasta la realización personal o síntesis final del universo. Esta es la carta del loco. Dentro del tarot de Marsellas se llama Lemat, ¿sí? Y dentro del Rider White se llama el loco y está marcado con la carta 0, ¿sí? El loco va a entrar en contacto con cada una de las 21 cartas restantes, que serán los desafíos y pruebas a través de los cuales se irá transformando el loco. ¿Quién es el loco? Es el recién nacido, el puro, espontáneo, inocente, que representa el estado potencial de las cosas. Algunos autores lo atribuyen al estado de la inocencia pura de un bebé que acabó de encarnar en este nivel de la evolución llamado tierra. El loco empieza a entrar en contacto y a desarrollar en sí mismo la primera polaridad. ¿Cuál es la primera polaridad? ¿Cuál es la carta que sigue? La primera polaridad se viene interpretando como tal, como en el tarot de Marsella, como el mago o la papisa, que viene representado por la carta 1 y 2. Ajá. Entonces, cuando ya nace como tal el loco, se tiene que dividir en dualidad, es decir,
puede reencarnar en hombre o puede reencarnar en mujer. Ajá. Entonces, comienza a expresarse de las dos maneras fundamentales que se corresponden a los dos principios básicos que operan en el cosmos, el principio masculino o el principio femenino, representado básicamente por el mago o por la sacerdotisa. Entonces, si nosotros nos vamos dando cuenta, desde el inicio y nosotros vamos teniendo como tal la polaridad inerte. Estas cartas son básicamente para lo que es el tarot de Marsella. Para el tarot de Rider White viene representado también por la carta número 1 y número 2 como el mago y la suma sacerdotisa. ¿Sí? ¿Hasta aquí dudas? No, ninguna. Perfecto. Los que me están escuchando y no pueden hablar, váyanme poniendo si tienen dudas. Seguimos con el gran loco. Después del neonato que se amamanta, porque también puede ser o puede relacionarse o comunicarse, grita de alegría, de hambre o de frío y descubre poco a poco el mundo que lo rodea. Gatea atrás del perro, va a crear y transformar una lata de tambor, va a descubrir sus límites y va a intentar superarlos. Es decir, va a salir de su espacio interior para actuar en el mundo externo. Y toda esta expresión del mago, o sea, del arcano 1, todo lo va a hacer por medio de esto. Va, como podemos nosotros ver, dentro de la carta del arcano, el mago, ajá, aquí él va a descubrirse todo, porque tiene todos los elementales propiamente puestos aquí para que él descubra el nuevo mundo, para que él pueda gatear, descubrir, tocar, qué es lo que hacen los bebés cuando gatean, cuando ya empiezan a caminar y a probar. Todo descubren, hasta descubren y se ven sus manos por sí mismas. Sí, toda esta información se las voy a dar impresa. Ahora, la sacerdotisa que está representado por el arcano número 2 dentro del tarot de Marsella y 2 dentro del tarot del Rider White, está relacionada con las fuerzas que llevan al bebé a interiorizar mientras el bebé va manifestándose en estas dos polaridades. Entonces, el bebé se manifiesta por medio de la carta 2, que es la suma sacerdotisa, y 2. ¿Sí? Entonces, mientras el bebé va manifestándose en estas dos polaridades, también va entrando en contacto con el mundo de lo concreto, lo que puede o no puede hacer. He aquí el mundo de las reglas, de los deseos y de las expectativas de los demás, pero básicamente de las expectativas del padre y de la madre. Este contacto sucede a través del padre y de la madre, de lo que quieren que nuestros padres seamos cuando somos adultos. Quieren que estudiemos, quieren que nos comportemos bien, quieren que tengamos reglas ante la sociedad para que no los avergoncemos. Entonces, estas dos figuras están representados por la carta número 3 y la carta número 4, que es la emperatriz y el emperador. Dentro de estas son las cartas de Marsella y las cartas de Rider White está representado por la emperatriz y el emperador. Estas figuras son muy importantes dentro del camino del loco, porque ellos son nuestros padres, los que nos dan las bases fundamentales de nuestras estructuras, tanto educacionales, sociales y de lo que nosotros vamos pensando. De ahí radica la importancia que nosotros tenemos que honrar a nuestro linaje, pero no ser nuestro linaje. Entonces, ¿tenemos que romper con estas estructuras? Sí. Ajá. Ahora,
El loco debilitó su yo hasta el punto de perder su espontaneidad. Y se quedó con miedo de tomar iniciativa y expresar ideas propias. ¿Por qué se quedó con miedo? Porque estas dos figuras importantes en nuestra vida nos meten miedo, porque algunos de nosotros vivimos a través de nuestros padres, vivimos situaciones o vivimos carreras o buscamos personas que son iguales a nuestra madre o a nuestro padre por una carencia que nosotros tenemos. Piensa que no merece amor, ya no cree en sí mismo, perdió su entusiasmo y su capacidad de maravillarse con la vida y trabó sus instintos. Se transformó en una persona adulta frustrada, en un mendigo de atención, en un pequeño monstruo incapaz de integrarse y de amar. Son los 4 factores principales que posibilitan esta siniestra transformación. ¿Cuáles son los 4 factores? La sensibilidad y apertura y entrega amoroso de ese niño interior. Por eso es que uno de los patrones importantes para limpiar tu canal, para el misticismo, es limpiar tu canal de tu niño interior, que son las bases fundamentales de un adulto. 2, la necesidad de amor y aprobación que tiene. 3, la superioridad física de los padres. Y 4, la dependencia material del niño. Entonces, básicamente, cuando nosotros como adultos tenemos problemas, ¿en qué se basan? En las bases fundamentales del Templo de Salomón, en nuestras bases de nuestros niños. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Ir a buscar a nuestro niño interior y conectar nuevamente con él, ¿vale? El loco va a encontrarse con el hierofante, que es el arcano 5. En el tarot de Marsella aparece como Le Pape. Y en el tarot de Rider White aparece como el sumo sacerdote o el hierofante. Si nos damos cuenta, casi son los mismos. Ajá, ahora, fíjense bien. El hierofante es el poder ideológico, los fundamentos religiosos, filosóficos y científicos que ayudarán a sustentar el poder económico, el sistema. ¿Cuál sistema van a empezar a sustentar? El sistema de un arcano que se llama el emperador. Ajá. Entonces, van a ayudar a sustentar el sistema del emperador. El emperador dentro del tarot de Marsella se llama Amorebex. Y dentro de Rider White se llama, así como tal, el emperador, pero no encuentro mi carta. ¿Quién sabe dónde la dejé? Entonces, van a sostener como tal el sistema económico. Cuando el loco se enamora, no solo comienza a ver el mundo de otro modo, sino que empieza a verse a sí mismo con los ojos de las otras personas. El hecho de que exista alguien que lo ame. Espérenme, voy a traerme unas pastillas. Ya, perdón. Ahora sí.
El hecho de que exista alguien que lo ame tal como es, que lo escuche con atención, que no le exija un determinado tipo de conducta, hace que el loco aumente su autoestima, comience de nuevo a gustarse y a creer en él, en sus ideas, en su amor, y amplíe los límites a los cuales la programación lo tenía reducido. Es decir, el loco se sale del sistema. Enamorado, encuentra el coraje necesario para luchar lo que realmente quiere. Ya abriéndose, se quita la corbata y el sostén psíquico se centra en el amor y la pasión. ¿Qué es lo que nos define a nosotros como seres humanos? La pasión por hacer las cosas. Ajá. Siente que está siendo auténtico consigo mismo y puede deleitarse en los momentos felices e incluso puede trascender. El loco se sorprende amando la puesta de sol. Los hijos del vecino le parecen adorables cuando antes le chocaban. Surge el sentimiento de fraternidad con el cartero. Me equivoqué de carta hace rato, ahorita se las pongo. En algún momento puede sentirse unido con el amor en todo el universo y esta elección entre ser el mismo y continuar siendo esclavo de la programación del sistema o de la Matrix es momento de la conciencia, es decir, de los amantes. Los amantes está representado por esta carta que me equivoqué hace rato, ajá, porque el sistema sigue representado por el arcano número 5, que es el hierofante. El 6 son los amantes. Entonces, en el tarot de Rider White, el 6 es esta carta, que como nosotros los vemos, los amantes, pues ya aparecen como tal dentro de lo que es el paraíso de Adán y Eva, en donde uno tiene el árbol de la sabiduría y otro tiene el árbol del conocimiento. Y en el tarot de Marsella, lo que podemos ver es que una persona está representando la sabiduría y otra persona el conocimiento. Si nos damos cuenta, la carta es completamente distinta a la carta de Rider White, pero básicamente es la representación de los amantes. Esta alternativa liberadora es algo muy peligroso para el sistema. ¿Por qué es peligroso? Porque se mantiene mientras tenga esclavos para alimentarlos. Hago aquí un paréntesis. Sugerencia, véanse toda la serie de las películas, las que se llaman Matrix. Ahí van a lograr entender esto que les estoy explicando. En verdad, lo más peligroso para el sistema es el amor. ¿Por qué creen que es el amor lo más peligroso para el sistema? El amor es una palabra en pentagrama. Ajá. ¿Qué significa como tal amor? Nosotros podemos poner la palabra amor, a ver si me sale al revés, ¿eh? La podemos poner al revés. Amor, al revés sería Roma. Y si nosotros desmenuzamos esta palabra, aparte de que sería Roma, ¿qué otra cosa creen que otra palabra se pudiera generar con Roma? Hay dos palabras principales que se pueden generar. Con la palabra amor se puede generar la palabra Roma, que es la única religión que nos está metiendo al sistema y a la parte de seguir siendo esclavos. ¿Por qué creen que los hebreos siempre se la han pasado diciendo que nosotros los seres humanos somos esclavos? Pues sí, somos esclavos. Y la otra palabra que se deriva del amor es mora. Entonces, al ser mora, amor y Roma, ¿qué significa con que sea un fruto? Entonces, el amor, al ser un fruto que te nutre y que te alimenta,
Por eso es súper peligroso para el sistema, porque ¿qué sucede cuando una persona se enamora? A ti te vale, de donde sea, tú vas y buscas a esa persona que realmente amas. No te importa y hasta dejas todo por estar con esa persona que realmente amas. Entonces, el amor realmente lo que hace es que mueve todo ese sistema. El amor realmente está moviendo el sistema que nos han sido implantados. Entonces, los amantes llevan al loco a una opción fundamental, que es tener que escoger dos caminos. Esos dos caminos están representados por la carta de el carro. Le Chariot en el tarot de Marsella o el carro en el tarot de Rider White, que prácticamente son iguales. Entonces, por un lado, el riesgo de lo desconocido, de entregarle el amor, de la espontaneidad, de ser rechazado también, de sentir placer, y por otro lado, de lo que es conocido, de las rutinas, del autocontrol, del miedo a cambiar, de la seguridad, de los viejos patrones de conducta. Cambiar significa hacer las maletas para un viaje, de que tanto el itinerario como el destino no están muy claros. Interiormente, el loco sabe que debe abandonar lo que no le satisface más y siente el impulso de enfrentar lo desconocido. Por eso se sube al carro, Arcano 7. Desde el inicio de su programación, el loco comenzó a destruirse y a hacer que los demás sufran, especialmente si se transformó en un individuo poderoso. ¿A qué se refiere con un individuo poderoso? Todas aquellas personas que están en puestos altos. Y más de manera específica aquellas personas que trabajan en el gobierno. Ahora, para alcanzar los niveles superiores de conciencia y de placer, para entrar a un nuevo ciclo de vida, van a tener que reequilibrar su balanza kármica. Van a tener que saldar sus cuentas del mismo modo que un contumaz, es decir, un consumidor de alcohol, un consumidor de carne, un consumidor de lácteos. Tendrá que someterse a una dieta desintoxicante si quiere mejorar su salud. En este encuentro con el arcano número 8, que es el ajuste o la justicia, representado por la carta, la justicia del tarot de Marsella, que es esta, o el arcano número 9 de Rider White, que es la justicia. Como podemos observar, esta carta, tanto la de Marsella como la de White, es una carta que, como podemos ver, dentro de las manos tiene una balanza que representa como tal la justicia, ¿sí? Ahora, fíjense bien, el loco limpia una buena parte de su pasado y así puede firmar la paz consigo mismo y con el mundo para continuar su crecimiento más equilibrado y fluido. Aquí no existe elección. La justicia, o sea, esta carta actúa inexorablemente siguiendo la necesidad de equilibrar el universo para que este no sea destruido. Lo no sustentable debe de ser removido. El loco entra en contacto con un arcano que se llama el ermitaño. El ermité, dentro del tarot de Marsella, y el ermitaño dentro del tarot de Rider White. Dirige aquí su atención hacia adentro en su primera interiorización voluntaria y consciente. El loco comienza a estudiarse y a enfocarse en básicamente su análisis. Utiliza los niveles inferiores de la mente para conocerse, identificar sus miedos, sus bloqueos, sus patrones de conducta y tal vez para investigar su infancia de los orígenes de la negatividad que inhibe su evolución.
con este trabajo va desvenando los estratos de su inconsciente, tomando contacto y asumiendo su verdadera voluntad. Esta carta lo que nos representa también es introspección. ¿Por qué? Porque como podemos ver en la carta de Rider-Waite, vemos una lámpara. Entonces aquí se hace básicamente lo que dice la Biblia. Brilla la luz en medio de las tinieblas. Porque el faro que está aquí representado, lo que representa es entrar en tu interior, entrar y conocerte, como también en la carta de Marsella aparece aquí, ¿sí? Ahora, nos regresamos. El loco más centrado y consciente deja su relativa soledad de anacoreta para volver al mundo, a la movida, es decir, al arcano que se llama la rueda de la fortuna, ¿sí? En el que perteneció en este mundo competitivo y agresivo, compulsivo e idiotizado, degradado y degradante. En el budismo tibetano se le conoce como la rueda del samsara, la inercia de la inocencia que ciegamente nos arrastra en el fondo del pozo del sufrimiento. Hoy es capaz de verlo desde afuera. Entonces, en la rueda de la fortuna, que en el tarot de Marsella se llama la Robé de Fortuné, aquí nosotros vamos viendo cómo la rueda del samsara comienza a girar. Ajá. Entonces, en White se llama la rueda de la fortuna, que si nosotros los vemos son muy similares, pero no es igual, ¿vale? Entonces, el loco percibe que puede vivir en su mundo sin ser un esclavo, y en que cada situación de la existencia le manda. Puede ser aprovechado como una oportunidad, no solo para aprender más, para pulir su expresión más auténtica y verdadera. Viviendo en la energía de la rueda de la fortuna, el loco comenzará a ver cuán maravilloso y único es el ser. Se descubrirá como un ser bonito, sensual, lleno de vida, potencialidades y méritos. El loco comenzará a amarse entrando en un estado de conciencia del arcano número 11, que se le llama la fuerza. Entonces, en Marsella se llama la force y en White se llama la fuerza. En este estado arquetípico del ser humano, en donde ya le sale como testigo la carta de la fuerza a una persona que es consultante, pues entonces nosotros aquí podemos interpretarlo de dos maneras. Uno, que le hace falta más dominar su pasión y su fuerza y su crecimiento por él mismo. O dos, ya lo hace, ya lo realiza, ya se domina a sí mismo. Entonces, tradicionalmente la fuerza en el loco dice aquí: yo me amo y me gusto. Sin este reconocimiento amoroso de sí mismo, difícilmente podría enfrentar las pruebas que se avecinan y alcanzar el yo te amo y el tú me gustas. El colgado, que es el arcano número 12, que en Marsella aparece como Le Pendu, y en Rider-Waite aparece como el colgado. Si nos damos cuenta, son muy similares. En el colgado, el loco se entrega de corazón abierto a la existencia. Puede ser un apóstol capaz de universalizar sus sentimientos de amor y éxtasis y ver al prójimo como su hermano. Aquí deja de buscar. Por eso es el colgado, porque se para, se tiene que parar, o la misma fuerza del universo lo para. Por eso es que muchas veces decimos: ay, es que yo ya no sé para dónde irme, no sé ni qué hacer, ya siento que estoy parada o parado. Y aparte de que estoy parado, nada me fluye, porque estás en el arquetipo del arcano el colgado. Aquí deja de buscar
pues descubre que hacerlo es enfocarse solamente al futuro, perdiendo el presente de la vida y la realidad suceden en este presente. En Los Amantes, el loco se enamoró de una persona que lo llevó a sentirse feliz, así como cuando nosotros nos enamoramos por primera vez y luego cometemos el error de casarnos. No, no, no es cierto. No, ya mi marido. Es una broma, no es cierto. En Los Locos se enamora. Se enamora. Ahora, aunque esta felicidad haya sido momentánea, lo introdujo a tomar decisiones que lo llevaron a liberarse de una parte de la programación y a cambiar su vida. Aquí la pasión por el mismo es la que se le da la fuerza y coraje para estacionar la mente y entregarse a la vida. Así alcanzará el ápice de su autotransformación. De la próxima carta. ¿Cuál es la próxima carta? La muerte, el arcano número 13. Entonces, en la carta número 13 de Marsella, es la única carta que no aparece con nombre, pero sí aparece con el número romano de la muerte, ¿sí? Y en Rider White aparece la carta número 13 y aquí sí aparece el nombre, que aparece aquí como la muerte. Ahora, en la muerte comprobamos una vez más que el amor es la fuerza transformadora por excelencia, la energía que lleva a la evolución del universo, de la sociedad y del ser humano. La ausencia del amor nos esclaviza. Entonces, es necesario morir para volver a reencarnar, pero en el momento en el que tú dejas de creer que vas a morir y que vas a renacer, entonces entras nuevamente en el juego de la Matrix. Nosotros no renacemos, porque si le damos por un hecho que renacemos, entramos en la rueda del samsara. Entonces nosotros no renacemos, nosotros reencarnamos. Son dos palabras completamente distintas. Reencarnar significa no morir. Lo único que muere es el cuerpo, es la criatura, pero no vamos a morir propiamente el ser. ¿Qué es lo que sucede? En el momento en el que nosotros nos salgamos de la Matrix pensando que vamos a estar reencarne y reencarne, perdón, es que se me cayó una carta. En el momento en el que ustedes están piense y piense que van a morir, entonces significa que cuando tú mueras y renazcas, todo tu programa se te va a olvidar y en el momento en el que se te olvida el programa, significa que tienes que volver a empezar desde el inicio, ¿vale? Entonces, el loco vive la muerte de su robot, miedoso y repetidor de doctrinas. Sus defensas comienzan a quebrarse y por las grietas aparece la esencia del ser divino de todo, de que somos todo. El loco irradiando amor abre la tapa de la botella, es decir, el programa, liberando las primeras burbujas de su fragancia más íntima. Esta liberación, a pesar de que puede ser algo repetitivo, en verdad es el fruto de un proceso y muchas veces muy doloroso que comenzó en Los Amantes y exigió una confrontación sin concesión con la programación infantil. Esta es la fase de la conciencia que llamamos arte del tarot de Crowler. La templanza, que es el arcano número 14, que en Marsella está representada con Temperance. Pásate. ¿Tú quieres? Sí, pero no encuentro mis hojas, mis lápices. Y en White está representada por la carta número 14, que es la templanza.
que es muy similar a la de Marsella. Entonces, la templanza, todo lo fluye como una expresión de la esencia del ser, que es, sin duda, es un arte. El caminar se transforma en una danza, la palabra en una poesía, el silencio en meditación, y cada gesto está impregnado en la divina belleza que la esencia tiene. Esta es la segunda iniciación del loco. Cuando tú logras romper con el patrón que te impone la sociedad, aquí en la templanza empiezas a equilibrar como lo alcanzamos a ver en las cartas. Aquí es donde empieza la segunda iniciación. La primera iniciación es cuando comprendemos en el viaje del loco. Entonces, muchas personas se han quedado a la mitad del viaje del loco, ni siquiera han llegado a la segunda iniciación, que es donde tú realmente te rompes, en donde tú realmente te encuentras en tu obscuridad, y en esa parte no todos logran esa ascensión. Ajá. Entonces, aquí él ya puede hacer, ya puede realizar a través de su centro. Por eso es que, como podemos observar dentro del tarot de Marsella, en la parte del pecho de la carta de la que está aquí, de la templanza, aparece un círculo que es, que es el equilibrio. Y dentro de la templanza del arcano de Rider White, aparece lo que es un triángulo. Entonces nos está hablando aquí de que tú ya realmente puedes tener ese equilibrio. Y ese centro, hacer la expresión del propio cambio. No es posible, no nos sirve mucho pensar, decir o sentir si no hacemos nada. El hacer nos lleva a nuestras transformaciones, a nuevos desafíos. El loco, transformado por el amor y la praxis, continúa el camino del rescate de la totalidad de su propio ser y de su realización personal. Comienza por sus instintos, representados por el arcano número 15, que es el demonio. Aquí el loco se desafía y está representado en el arcano de Marsella de Le Diable. Y en White está representado por la carta del diablo, que es muy similar a la que tenemos en Marsella. Súper similar. Sin embargo, en el de Marsella está pintado en un fondo blanco y en el de White está pintado en un fondo negro. Aquí el desafío del loco es permitir que estos se expresen espontáneamente, que desabrochen y vuelvan a ser sus raíces de su fuerza vital. Los instintos fueron durante siglos y también en la actualidad de forma más sutil negados, reprimidos o sublimados. Este rescate libera tanta energía que permite revolver viejas prisiones externas, internas, con las que el loco continúa identificándose. Aquí, en el paso por la torre, que es el arcano número 16, son destruidas. Arcano número 16 de Marsella, que aparece como la Maison Dieu. Y en Rider White aparece como la torre. Como también podemos observar, es una carta que en Marsella aparece con el fondo blanco y en White aparece con un fondo oscuro. Dentro de las cartas de White hay cartas blancas y hay cartas oscuras. Sin embargo, en Marsella todas las cartas son blancas por el fondo que corresponde. Entonces, aquí son destruidas. Su rivalidad es tal que ya no necesitará de un tipo de protección. En la estrella, que es el arcano número 17,
en Marsella está representado por esta carta que aparece, Letoile, 17, no, espérenme. Sí, la estrella, el loco recupera su mente y se sintoniza con las energías cósmicas. Percibirá la falsedad de toda una gama de creencias, definiciones, prejuicios y argumentos, dejando su intelecto receptivo, despierto y realista e intuitivo. Como podemos ver, esta carta lo que hace es que una vez que ya nosotros nos equilibramos, nos conectamos con el cosmos. Y aquí entra una teoría básicamente que siempre me gusta decirles, que es el todo del todo y la nada de la nada. Es decir, aquí donde tú puedes crear todo lo que tú quieras crear, pero ¿qué nos impide dentro del ser humano? Pues las creencias limitantes que traemos nosotros dentro de nuestro linaje, dentro de nuestra sociedad y dentro de todos y cada uno de los cartuchos que nos imponen nuestros padres. Entonces, la de White es igual, pero no la encontré. Esa era la que me faltaba. A ver, espérenme rápido, la voy a buscar aquí. Entonces, la carta número como tal 17 nos está haciendo referencia, aquí está. En White es esta, la estrella, que como podemos ver son muy similares. Entonces, yo, en mi estado más sublime de ser, yo me puedo conectar y percibir el cosmos y percibir todo, percibir altas y bajas vibraciones, ¿sí? Entonces, el loco recupera su mente y se sintoniza. El loco se transforma en un agente de fuerzas evolutivas y aprende a interpretar las señales de que la misma existencia le envía y se sintoniza con ella a partir de la estrella. A partir de aquí, estará con la fuerza y lucidez suficiente para encarar y resolver el lado más siniestro de su sombra, para rescatar en profundidad su cuerpo emocional en su encuentro con el arcano número 18, que es la luna. En Marsella aparece como la Lune. Y en White aparece como la luna. Esta carta, ¿qué arquetipo representa? Mis miedos más profundos, mi sombra, la sombra que yo debo de aprender a trabajar y que no alcanzo a ver. Entonces, la luna, arcano 18, significa enfrentar los miedos más terribles y las peores amenazas que en mis primeros 7 años de vida bloquearon mi corazón. Tomará conciencia de lo que realmente fue su infancia y trabajará para desenmascarar los mecanismos que apagan su conciencia, esclavizándolo e impidiéndolo expresar espontáneamente sus sentimientos. Confiando en sí mismos, no dejará que los fantasmas aullantes de la luna consigan hechizarlo y transformará el polvo del camino. Aquí es importante mencionarles que la luna, aparte de ser un sistema que en teoría dicen que es natural, es creado. La luna fue puesta para que no pudiéramos salir. La luna es la que es como el vigilante para que no deje salir a ningún ser. En el momento en el que algún ser despierta, los arcontes, que son los que están cuidándonos, de manera instintiva son los que empiezan a atacar al ser. Así es que la luna es como si fuera básicamente la central de los policías, ¿sí? Ahora, el loco alcanza la luz con el arcano número 19, que es el sol. El sol es su sol interno. En Marsella está representado con la carta Le Soleil y en Rider White como el sol, que si nos damos cuenta son muy similares. Ajá. El sol representa su sol interno, su llama divina, su ser espiritual.
Aquí el loco resplandece, pues tomó contacto con la eternidad y consiguió atravesar todos los velos que escondían el ser de la luz, que siempre fue y será. Aquí el loco dice, yo soy un ser divino, yo soy la divinidad. Y aquí entraría, yo soy el que soy. En el eón o en el juicio, el loco vive la reintegración. Sus partes recién rescatadas, instintos, intelectos, emociones y espíritu funden un nuevo ser. Este proceso de naturaleza alquímica significa un gran salto cualitativo de conciencia, comparable con el renacimiento. ¿Qué es esto? El arcano número 20, que se llama el juicio. En Marsella se llama Leijumen y en White se llama el juicio. Si nosotros podemos ver, son cartas muy similares. Entonces, en el juicio, aquí va a aparecer un nuevo nombre porque yo ya rompí con ese proceso de naturaleza. La nueva mujer o el nuevo hombre completa o completo, perfecto o perfecta, libre o de todas las trabas, divina o divino, dispuesta o dispuesto a vivir un tiempo nuevo en la nueva era. En él, el universo, que es el arcano 21, que es el mundo. En Marsella es Le Monde. Y en White es el mundo. En el mundo, el loco culmina su tarea, realiza sus potencialidades, va hasta las últimas síntesis, concretizaciones y consecuencias. Esto implica una trascendencia. El loco alcanza un nuevo ciclo en la espiral de la evolución. ¿Por qué en la espiral de la evolución? Porque todos vamos girando en una espiral descendente. Entonces, solo resta celebrar libre y feliz el éxito de la danza de la vida. Bienvenidos al gran camino del iniciado, el gran viaje de el loco. Esta es la historia del gran viaje del loco.